Vamos a conversar con Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, de varios temas de la actualidad. ¿Cómo está, ministro? Buenas tardes, Julio César, ¿cómo está usted? Bien, pues vamos a partir por el presupuesto, ¿no? Sí. Algo que nos interesa a todos los chilenos, presupuesto 2025, finalmente el Senado aprueba y lo despacha ley, ¿no? Sí, efectivamente, ayer finalmente el Senado votó el informe de la Comisión Mixta, en la mañana había votado la Cámara, en la tarde el Senado. Una buena señal, porque se aprueba el presupuesto para el año 2025, que es un presupuesto que tiene como eje central cumplir con Chile y por tanto hacerse cargo de lo que hemos denominado las tres seguridades: seguridad pública, seguridad económica y seguridad social, y que tiene recursos importantes para seguir fortaleciendo, por ejemplo, el trabajo de las instituciones que están a cargo de la persecución penal, y particularmente Carabineros y la PDI. Tiene un importante aumento de recursos en salud, por ejemplo, para enfrentar el desafío de reducir la lista de espera. Tiene un énfasis, como lo ha tenido todos estos años, en materia de vivienda, para hacerse cargo del déficit habitacional. También aumenta el presupuesto en cultura, educación, solo por citar algunos ejemplos. Y yo quiero valorar la disposición positiva que hubo de la mayoría de los parlamentarios para que finalmente pudiéramos arribar a buenos acuerdos que nos permitan sacar adelante este presupuesto que va a regir durante el año 2025. ¿Qué pasó con todo eso? Presupuestos que llegan de la Cámara con 1.000 pesos, por ejemplo, los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior? La Comisión Mixta repuso los recursos de la Subsecretaría del Interior. Hoy día tenemos un enorme desafío en materia de seguridad, particularmente cómo enfrentamos una delincuencia que tiende a tener mayores capacidades operativas, ser más violenta, contar con más recursos. Estamos enfrentando bandas de crimen organizado y narcotráfico, muchas de ellas con contactos internacionales, y en ese contexto, bueno, se requiere contar con todas las herramientas para desarrollar ese trabajo, y la Comisión Mixta llegó a un acuerdo y por tanto fueron repuestos todos esos recursos. Ya, lo mismo con el INDH y los demás. El INDH incluso se había aprobado ya en tercer trámite en la Cámara. El Senado repuso los recursos y la Cámara ratificó. Por tanto, se cuenta con el financiamiento para una institución que es clave para velar por el respeto a los derechos humanos en Chile. Cuando ocurre esto en primera instancia, después entra una conversación, ¿no? Y creo que se piden a que se cumplan quizás unos nuevos requerimientos para aprobar el presupuesto. Por ejemplo, en lo de los gastos reservados, ¿se pidió una mayor fiscalización o un estándar diferente? Hubo una modificación legal hace un tiempo atrás para mejorar el estándar regulatorio de los gastos reservados, dado que se habían producido situaciones complejas en algunas instituciones que habían terminado incluso en investigaciones judiciales. Estamos hablando de instituciones vinculadas al orden de la seguridad y también a la defensa. Y por tanto se modificó la legislación con el objeto de tener una regulación más estricta. Y en el marco del debate de la Comisión Mixta, entonces se establecieron también formas adicionales de velar por garantizar que estos recursos sean utilizados para la finalidad que tienen. Y en ese contexto, bueno, se llegó a un acuerdo suscrito por todos los integrantes de la Comisión Mixta y fue ratificado ese acuerdo tanto por la Cámara como por el Senado. Siempre hay que velar porque los recursos públicos se utilicen de buena forma. Los gastos reservados tienen una finalidad específica que tiene que ver con ciertas labores de Estado que se desarrollan en un contexto que es distinto del habitual, podríamos decir, pero obviamente siempre hay que garantizar que los recursos sean destinados al efecto para el cual se han establecido las leyes de presupuesto del año correspondiente. Ministro, ¿por qué este año finalmente, como usted lo decía, yo he conversado con algunos diputados, fue más llano todo el tema de la conversación del presupuesto? Bueno, hubo en general una buena disposición. El ministro Marcel creo que jugó un rol fundamental al inicio del debate, haciéndose cargo de ciertos planteamientos que hicieron los parlamentarios respecto a la visión general de este presupuesto. Y en segundo lugar, porque este es un presupuesto que está orientado a las personas. Por tanto, cuando nosotros lo defendimos en el Congreso, la verdad es que fueron pocos los que se opusieron a, no sé, por decir un ejemplo, que hubiera más recursos para salud, o para seguridad, o para vivienda. Sí, nos faltan los que votaron sistemáticamente en contra, algunos sectores de la oposición, aunque no toda la oposición, algunos actores fueron más bien sistemáticos de no ponerse a todo,
pero la gran mayoría tuvo una actitud constructiva, tanto del oficialismo como de la oposición. Entonces, cuando hablamos de contar con recursos para reducir el déficit habitacional, que es una prioridad del gobierno, bueno, la mayoría de los parlamentarios se sumaron a ese esfuerzo. Lo mismo en materia de salud, donde tenemos desafíos que son muy, muy relevantes. Entonces, creo que el hecho de que este haya sido un presupuesto pensado en cumplir con Chile y hacerse cargo de necesidades sociales imperiosas, permitió una tramitación más expedita y, de hecho, todas las partidas se aprobaron en trámites regulares. Y lo que quedó pendiente para la comisión mixta, que es cuando hay desacuerdo, fueron temas muy acotados respecto de programas específicos o instituciones específicas, pero no la partida completa de un ministerio, por dar un ejemplo. Lo quiero cambiar de tema, ministro, porque Sí, dígame. causó división en el Congreso el proyecto de ley ingresado esta tarde por un grupo transversal de senadores que buscan modificar el actual sistema político. La iniciativa tiene como finalidad mejorar la gobernabilidad y combatir la fragmentación política, fijando un mínimo de 5% de los votos para la existencia de partidos y estableciendo el cese del cargo a los legisladores que renuncien a sus colectividades. A ver, vamos por parte. Nosotros hemos señalado que se requiere una reforma política que enfrente la atomización y que genere un incentivo al agrupamiento de quienes más o menos comparten ideas, valores, principios, proyectos de país en torno a fuerzas políticas que sean más representativas. Porque a veces llama la atención que tenemos muchos partidos que sus dirigentes piensan de manera similar, tienen proyectos similares, promueven las mismas ideas, pero la pregunta es por qué están todos divididos. Y lo que necesitamos son fuerzas más representativas de lo que es la sociedad chilena. Y en segundo lugar, contribuir a que haya mayor claridad respecto a lo que representan las distintas alternativas políticas en Chile, de manera tal que los ciudadanos puedan evaluar de manera más nítida quiénes lo representan de mejor forma. Ahora, este proyecto al cual usted hace referencia es una moción parlamentaria, no es un mensaje del gobierno. Y hemos señalado que nosotros valoramos este proyecto como un insumo, pero todavía es necesario llevar adelante un diálogo para arribar a un acuerdo lo suficientemente amplio para sacar adelante la reforma de nuestro sistema político, toda vez que se trata de materias que están reguladas en la Constitución, muchas de ellas, y por tanto requieren de un por un alto. 29 senadores y senadoras y 89 diputados y diputadas. Y por tanto, bueno, esta es una contribución, un insumo, pero obviamente se requiere llevar adelante un diálogo con el objeto de generar un acuerdo que tenga la transversalidad y amplitud suficiente para que una reforma de esta naturaleza finalmente sea aprobada por el Congreso Nacional. A ver, pero ministro, ¿la fragmentación ha sido un problema para ponernos de acuerdo? ¿Qué piensa el gobierno sobre eso? En términos generales, no es necesario, no es cierto, acotarlo tanto, pero en términos generales, la fragmentación, ¿es un escollo a la hora de poder ponerse de acuerdo? Bueno, si lo gradúas cuando usted desarrolla el diálogo con fuerzas que son más representativas, es más fácil llegar a acuerdo que cuando tiene que hacerlo con más partidos políticos, que a veces representan a uno o dos parlamentarios, y eso implica obviamente todo el esfuerzo. Pero adicionalmente, si usted ve y le pregunta a cualquier chileno, oiga, ¿por quién votó usted en la última elección, etcétera? Y muchas veces la gente dice, no, mire, yo voté por el parlamentario X porque el único que nos viene a ver, o porque llevó la torta al ¿cómo se llama?, al club de adultos mayores, o porque le regaló las camisetas a nuestro club deportivo. Y uno le pregunta, bueno, ¿usted sabe cómo vota su parlamentario? ¿Sabe qué leyes ha promovido su parlamentario? ¿Sabe cuáles ideas promueve su parlamentario en el Congreso? Y muchos chilenos van a decir que no. Y las democracias robustas permiten que la ciudadanía pueda evaluar el trabajo parlamentario en su mérito. Y por tanto, cuando hay mayor nitidez, los parlamentarios votan conforme a la coordinación que debe existir con su respectiva fuerza política, uno puede evaluar. Dice, mire, la verdad es que este partido no me representa, este otro me representa mejor, o este me representaba pero me defraudó y por tanto voy a votar por esta otra fuerza política. Y eso hace con nuestra democracia sea una democracia mayor estándar. Porque caso contrario... ¿Y por qué no apoyar entonces este tipo de medidas? No, nosotros, y por eso hemos dicho que el proyecto que se ha presentado es un insumo importante, pero sabemos que obviamente si bien tiene un respaldo amplio en el Senado, no necesariamente lo tiene en la Cámara de Diputados, y por eso es necesario generar un diálogo que nos permita generar un acuerdo para finalmente sacar adelante esta reforma. Y el gobierno en su momento tendrá que definir si lo hace a través de una indicación a los proyectos que se han presentado o lo hace a través de un mensaje, es decir, de un proyecto nuevo. Y eso irá a ser un tiempo relativamente acotado,
porque como yo señalaba en reiteradas oportunidades, esto hay que hacerlo distanciado de la próxima elección, para que cuando se legisle se haga pensando en lo que es bueno para el país y no con la calculadora electoral en la mano. Y por eso dijimos que este diálogo tenía que podríamos decir, llevarse a efecto una vez que concluyera el proceso electoral de este año y lo suficientemente distanciado de la próxima elección presidencial y parlamentaria para que finalmente se haga pensando en lo que necesita nuestra democracia y no en lo que le conviene a tal o cual sector. Bueno, lo lleva un poquito más a la coyuntura. Sí, dígame, ¿Cómo está la moneda hoy día con el caso, ¿no es cierto?, que conocimos a última hora del día lunes de la denuncia contra el presidente de la República? ¿Cómo ha sido para usted esta situación y cómo se está viviendo hoy día, digamos? Bueno, sobre esto ya se ha pronunciado el abogado del presidente, se ha pronunciado también la ministra vocera. No mucho más lo que puedo agregar. Tan solo señalar que ha quedado en evidencia en estos días que se trata de una denuncia que carece de fundamento, que es una denuncia falsa, que no tiene pie ni cabeza, con todo el respeto que merece obviamente cualquier acción de esta naturaleza. Y bueno, por tanto, nosotros esperamos que la Fiscalía haga su trabajo, que se esclarezcan completamente los hechos, pero es evidente que se trata de una denuncia que no tiene base alguna y que no tiene fundamento alguno. ¿Y qué le parece a usted que el actuar de los abogados del presidente en cuanto a conocer la denuncia contra el mandatario está en tela de juicio? ¿El gobierno defiende el método relatado por el abogado Schwarman sobre acceder a la denuncia a través del RUT? Bueno, esto es algo que forma parte incluso de las investigaciones que se están desarrollando y tendrá que esclarecerse como corresponde. El abogado del presidente ha señalado la forma en la que lo hizo y señala que, por tanto, lo habría hecho de acuerdo al sistema que está disponible para los distintos abogados. Bueno, eso es parte de la investigación. Y hemos dicho que hay que concentrarse en lo que importa, y lo que importa es cómo sacamos adelante las iniciativas que mejoran la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos, porque llevamos no sé cuántos días hablando de una denuncia que todas las personas medianamente informadas ya se formaron la convicción de que no tienen fundamento alguno. Yo he estado estos días en la ley de presupuesto, no, pero le quiero decir que mucha gente me comentó que lo vio usted en el matinal entrevistando al abogado asesor de la denunciante. Y toda la gente que vio ese programa se formó ya la convicción de que esta denuncia no va a ninguna parte, con todo respeto. Entonces lo que nosotros decimos, bueno, concentrémonos en lo que importa. Y lo que importa es cómo sacamos adelante la reforma de pensiones, cómo seguimos fortaleciendo la salud pública, cómo los recursos que están destinados a disminuir las listas de espera se hacen realidad a través de una gestión eficiente, cómo seguimos apoyando al ministro Montes que está comprometido con reducir de manera significativa el déficit habitacional. Y con respecto a lo que usted habla, ¿cuántos daños le hizo el caso Monsalve al trabajo del Estado, del gobierno en este caso? Es una denuncia grave, lo hemos señalado con toda claridad. Obviamente esperamos que la investigación sea exitosa, que se esclarezcan completamente los hechos. Está radicado donde tiene que estar radicado, que es en la Fiscalía y en los tribunales de justicia. Y por tanto es la justicia la que finalmente tendrá que hacer su trabajo. Y esperamos que obviamente todas estas investigaciones sean exitosas porque estamos en presencia de una denuncia muy, muy grave. ¿Y estos casos han, de cierta forma, paralizado un poco al gobierno, no? En lo que a mí respecta, no. Nosotros seguimos trabajando. Hemos estado todos estos días en la ley de presupuesto. Ayer estuvimos discutiendo el proyecto de Ministerio de Seguridad, que esperamos que sea despachado el día martes por el Congreso. Seguimos con una ambiciosa agenda en materia de seguridad pública, en materia de crecimiento económico. Por lo menos en lo que respecta a los equipos legislativos hemos estado concentrados en eso. Y lo mismo puedo decir respecto a los ministerios sectoriales. Vemos como el ministro de Transporte está todos los días con una iniciativa nueva para mejorar la calidad de transporte en nuestro país. La ministra de Salud, que tiene enormes desafíos, cómo se concentra en sacar adelante su trabajo, en fin. Son muchos los ejemplos que podría citar al respecto. Toda vez que, insisto, esto es una denuncia que está radicada en la justicia y es la justicia la que ahora debe hacer su trabajo y de hecho lo está haciendo. Claro, faltan protocolos, ¿no? Por su experiencia también como senador, por su experiencia de haber participado en diversos gobiernos. Hemos descubierto en este último episodio que nos faltan quizás protocolos, mayor claridad, un estándar diferente a la hora de tomar decisiones cuando hay denuncias de esta naturaleza.
A ver, en lo que respecta a las denuncias que se realizan a través de los canales regulares dentro de los servicios públicos, hemos modificado y actualizado nuestra legislación y existen protocolos que se están aplicando en los servicios públicos y que establecen resguardo en favor de una persona que sea totalmente víctima de práctica indebida, acoso o incluso situaciones más graves. Y siempre concentrado en la protección a la víctima. Y nosotros creemos que siempre es necesario ir actualizando y, por tanto, contando con una institucionalidad que sea mucho más eficiente al respecto, de manera tal que se dé respuesta oportuna ante este tipo de situaciones que obviamente tenemos que erradicar y que, por tanto, debemos adoptar todas las medidas para que no se produzca. Claro, se lo preguntaba porque de cierta forma hoy día Monsalve está en Capitán Llaver, entonces ni siquiera en algún momento se pensó en construir quizás centros, ¿no es cierto?, penitenciarios donde pudiera estar gente que tuviera que ver con precisamente la seguridad pública del país. Bueno, sin lugar a dudas que es una situación inédita. Y en lo que respecta al lugar donde está cumpliendo la medida cautelar de privación de libertad, hay que recordar que es una decisión que adopta la justicia, es una decisión que adoptó el tribunal sobre la base del informe técnico que elabora Gendarmería, por tanto no es una decisión en la que participe el gobierno. No, eso está Esta claro. decisión la adopta un poder independiente del Estado. Sí, eso está claro, pero, bueno, pero corrupción por las características policial de la persona, obviamente, ministro, claro, se toman eso está claro, para pero, ver por la seguridad. pero corrupción policial, corrupción de personeros de Estado, de gobierno, de distintas tendencias que tienen que ver con la seguridad pública, se ha visto y se ve constantemente en Latinoamérica. Las películas están llenas de actos de corrupción, sus departamentos internos, todos tenemos hoy día lugares donde pueda ir gente a cumplir condenas seguros, que no se vayan a pillar con alguien del crimen organizado en un patio, digamos. Y de hecho, José, le quiero decir algo más, ha aumentado de manera significativa la población privada de libertad en los últimos años. Es decir, al inicio del gobierno estábamos brevemente bajo los 40.000 privados de libertad y hoy día estamos en 58.000. Incluso las cifras que le estoy dando no están todas actualizadas, son cifras de hace un par de meses. Y lo que da cuenta es que efectivamente se han ido adoptando por parte de los tribunales medidas cautelares, hay un porcentaje importante que están privados de libertad, pero cuando todavía están en la etapa de investigación, es decir, que todavía no se trata de condenados. Y por eso hemos insistido en la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria en Chile. Desde el año 2010 al año 2022, cuando asumió el presidente Boric, la tendencia fue la contraria. Después del incendio de la cárcel de San Miguel y después de la pandemia, en los dos gobiernos del presidente Piñera se aprobaron leyes que lo que más bien hicieron fue disminuir la población carcelaria de nuestro país. Y no se construyeron durante mucho tiempo nuevos recintos carcelarios ni se ampliaron los existentes. Pero hoy día hay una mayor necesidad, toda vez que las leyes se han endurecido y los tribunales están aplicando medidas cautelares, particularmente respecto de aquellos imputados y formalizados que han cometido delitos y que cumplen con los demás requisitos para tener estas medidas cautelares previas a una condena, que sean peligro para la sociedad, peligro de fuga, que puedan poner en riesgo a la investigación, en fin, las causales que establece la ley. Y ahí tenemos un desafío que es bien importante. Y por eso el subsecretario Cordero, cuando era ministro de Justicia, anunció la serie de iniciativas que está impulsando el gobierno con el objeto de ampliar la infraestructura carcelaria, porque tenemos realmente un sistema que está casi en el límite de la capacidad ¿Y tenemos proyectos? Hay regiones, sí, tenemos proyectos. Hay varios proyectos en el norte, se anunció el proyecto en la región en Santiago, que generó algún tipo de controversia, pero obviamente hay proyectos que se están llevando y además aprobamos leyes para facilitar el proceso de ampliación de los recintos existentes. Porque antes los trámites burocráticos, de los permisos, etcétera, demoraban durante mucho tiempo el inicio incluso de estos proyectos de ampliación, y hemos impulsado leyes con el objeto de facilitar esos procesos y, por tanto, hacerlos más cortos. Muchas gracias por atendernos. Gracias, Julio César, y que tenga un muy buen, ya a esta altura, casi fin de semana, porque mañana es viernes. Aunque yo le quiero decir que en este trabajo, entre el lunes y el domingo no hay mucha diferencia. Sí, está, bueno, era el presupuesto, pero
¿Se está trabajando 24/7? La verdad es que en el presupuesto es lo más intenso que hay en materia de tramitación legislativa. Terminamos, usted sabe, la sesión en el Senado el día viernes a las 4 de la mañana, y porque esto parte en la mixta grande que se llama, no, perdón, en las subcomisiones mixtas. Después pasamos a la mixta grande, que son 23 parlamentarios. Después pasamos al primer trámite en la Cámara, segundo trámite en el Senado, tercer trámite en la Cámara, la mixta chica o la mixta definitiva. Y esos son semanas y semanas de tramitación legislativa y de mucho trabajo muy intensos para la Dirección de Presupuestos, para el Ministerio de Hacienda y también para la Secretaría General de la Presidencia. Me preguntan de Chillán y el proyecto de la cárcel de Chillán, ¿cuándo? Sobre el detalle, voy a hacer la consulta específica y si quiere después se lo escribo por WhatsApp. Ya, no tiene ese dato. Lo que pasa es que es un tema que usted sabe que está radicado en una cartera sectorial que es el Ministerio de Justicia, pero para ser riguroso le mando los datos en un ratito más y hago la consulta al Ministerio de Justicia. Me llamó la atención que varias personas de Chillán me preguntan de lo mismo. Nosotros estamos en directo saliendo de Chillán, parte de nuestra red nacional, y harta gente, me imagino que es un tema que se tiene que estar conversando ahí en la zona. Que le vaya bien. Muchas gracias. Igualmente, y le mando los datos. Usted sabe que siempre trato de ser muy riguroso en los datos. Como este es un tema específico que está radicado en una cartera sectorial, que es el Ministerio de Justicia, voy a hacer la consulta y le mando los datos por WhatsApp. Ahí ya está Miguel Guerra esperando los datos, que también Ya, es de perfecto. Chillán. Gracias. Ok, que esté muy bien. Hasta Chau, luego. chau.